Nesara Gesara revelado. 13º Estatuto de Bendición para la Humanidad. Este es el 13º video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Nesara Gesara revelado. 13º Estatuto. Elimina el sistema de la Reserva Federal. Durante el periodo de transición a la Reserva Federal se le permitirá operar lado a lado del Tesoro de los Estados Unidos durante un año para eliminar todos los impuestos federales. ¿Ha oído hablar alguna vez de la Ley de Tesorería Independiente de 1920? La Ley de Tesorería Independiente de 1920 suspendió de iure, es decir, por derecho de establecimiento legal, el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos entregó el Departamento del Tesoro a una corporación privada que, vista en su verdadera luz, es un cártel monopolista fascista, la Reserva Federal y sus agentes. La mayor parte de la propiedad del sistema de la Reserva Federal, un secreto muy bien guardado para el ciudadano estadounidense, está en manos de estos intereses bancarios y ninguno está en manos del Tesoro de los Estados Unidos. Banco Rothschild de Berlín, Banco Warburg de Hamburgo, Banco Warburg de Ámsterdam, Hermanos Lazard de París, Israel Moses Safe, bancos de Italia, Banco Chase Manhattan de Nueva York, Goldman Sachs de Nueva York, Lehman Brothers de Nueva York, Banco Cook LOCB de Nueva York. La Reserva Federal está en la raíz de la mayoría de las actuales regulaciones estatutarias o leyes en el control y regulación de virtualmente todos los aspectos de la actividad humana en los Estados Unidos a través de constituciones sucesivamente socialistas impuestas sobre la cláusula de comercio de la Constitución. Básicamente, la Reserva Federal es el Estado de los Estados Unidos. Thomas Jefferson dijo una vez: "Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes". El patrón oro es la manera de deshacer toda esta corrupción. Muchas cosas están ocurriendo detrás de la escena y con el güerito de las trompetas les ha enviado notificaciones al IRS, Oficina de Impuestos, y al Banco de la Reserva Federal anunciándoles que ya no van a existir más, y eso ya ha sido confirmado por varias fuentes porque han contactado al IRS para saber sobre el dinero de los impuestos y les han dicho que deben ser enviados al Departamento del Tesoro. Eso indica que el IRS está siendo absorbido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eso quiere decir que dentro de poco tiempo las deudas se van a perdonar. Así que esperen que sus compañías de hipotecas les envíen las notificaciones de que no tienen más deudas de pago de casas. Esto está comenzando a ocurrir. La abolición de la Reserva Federal está ahora en marcha, un paso clave para desmantelar su control sobre la economía estadounidense. Este cambio allana el camino para el poder económico descentralizado, eliminando su capacidad de manipular el sistema. La visión del güero de las trompetas es revolucionaria. Cuando habla de hacer que Estados Unidos sea más rico y más fuerte, no se refiere solo al crecimiento económico. Habla de destruir el sistema fraudulento basado en la deuda y de borrar las estructuras de poder que han esclavizado a la humanidad. El güero de las trompetas está comprometido a desmantelar la Reserva Federal, eliminar la deuda personal y devolvernos a un sistema financiero respaldado por el oro que funcione para el pueblo, no para las élites. Colapso de las monedas fiduciarias. El oro es el futuro. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quiere que creas que la inflación
es solo una fase pasajera. No caigas en la trampa. El colapso de las monedas fiduciarias está en el horizonte y cuando eso suceda, los gobiernos no podrán financiar sus agendas. A medida que el dinero fiduciario se agote, el oro se elevará como la única moneda que puede restaurar la confianza. El futuro es claro. La desaparición del dinero fiduciario será la desaparición del dinero estatal y el oro ocupará el lugar que le corresponde como base de la nueva economía. En Florida, Matt Gaetz no se contuvo. En una reunión privada declaró: "Los días de la Reserva Federal y sus manipulaciones secretas han terminado. El QFS, dice, es una herramienta divina para restablecer el equilibrio y el EBS está listo para transmitir la verdad a las masas". Pero no se trata solo de Estados Unidos, se trata de un cambio global. Durante una reunión privada en Mar-a-Lago con el Güero de las Trompetas y aliados internacionales clave, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, confirmó que los líderes europeos han sido informados sobre la implementación del QFS y que quienes se resistan quedarán expuestos e impotentes. El general Michael Flynn, en una entrevista en agosto de 2024, confirmó que el ejército está preparado para reestructuración global completa. El EBS pronto se activará para revelar la verdad, rompiendo las mentiras y el engaño que han esclavizado a la humanidad durante demasiado tiempo. En una mesa redonda recién organizada por Sidney Powell, declaró que los bancos centrales han tenido su racha, pero que se acabó. El nuevo sistema financiero está listo para exponer todos los secretos sucios. El EBS está listo para activarse, sacando finalmente a la luz aquello por lo que hemos estado luchando. Las señales son claras. Las señales están en todas partes. Estas filtraciones no son solo charlas, son advertencias. El QFS está en camino. El EBS está a punto de activarse y NESAR está listo para transformar nuestro mundo. El viejo sistema corrupto se está desmoronando y el nuevo está surgiendo de las cenizas. Prepárense, patriotas, la revolución está aquí. Manténganse alerta, manténganse preparados. El momento del despertar es ahora. La Reserva Federal está en sus últimos días. Por lo tanto, deberíamos adoptar una nueva forma de abordar los asuntos financieros que no incluye inflación, intereses, aumentos de tasas, tarifas, impuestos, etc. Hemos estado bajo este sistema corrupto durante mucho tiempo y solo ha traído miseria. ¿Has notado que todo lo que es una creación de los Rothschild ha hecho que este mundo viva en completa corrupción? Israel fue creado por los Rothschild. La Reserva Federal fue creada por los Rothschild. Las prácticas de la industria de la salud creadas por los Rothschild también. Este linaje ha causado estragos en el mundo y nos estamos alejando de esta familia parasitaria. Y volver al patrón oro es una forma de hacerlo. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.